buenos días. Gracias por acompañarnos este sábado 13 de junio, ya en pleno mundial. ¿Qué no puedo decir, Pepe? Mundial, Copa del Mundo, ¿qué es lo que está prohibido por la FIFA? O sea, bueno, mejor el mundial no, de fútbol, decimos. no se puede. No se puede. No. Puedes decir, vamos a ver el fútbol. El fútbol. Mañana es la inauguración de un evento de fútbol. Así en genérico. Hoy fíjate, este sábado 13 ya, pues, ya tenemos jornadas, buenos resultados. A ver cómo nos va finalmente en todo el tránsito del mundial, pero esperemos que nos vaya bien. El evento futbolístico. Del evento futbolístico. Hoy tenemos una invitada importante, emprendedora, Mayra Hurtado. Ella nos va a hablar de la salud de la mujer a lo largo de la vida. Creo que es un nicho muy interesante y normalmente no le damos la importancia de vida. Gracias por acompañarnos, Mayra. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por recibirme. Pues aquí estamos. A Mayra yo la conozco desde hace buen rato. Yo trabajé mucho con su mamá desde chiquita. Literal. Bastante traviesa. Muy inquieta. Muy inquieta. En el 24 México registró 568 defunciones maternas y Chihuahua tuvo una razón de mortalidad materna de 48.9 muertes por cada 100,000 nacidos vivos, principalmente con la hemorragia obstétrica por causa principal. Desde tu enfoque en Femtech, ¿qué papel puede jugar la tecnología para reducir estas muertes? En muchos casos son totalmente previsivos. Sí, yo creo que lo interesante del punto de inflexión en el que estamos pasando es que la tecnología nos permite poder abordar estos temas desde varios ángulos y sobre todo apoyar al sistema médico, a los doctores, a los hospitales, a que puedan dar estos servicios y esta atención muchísimo más eficiente y efectiva. Entonces, en el caso, por ejemplo, de muertes maternas, lo que hemos visto es que a pesar de que las mujeres sí tienen acceso, bueno, en algunas ocasiones tienen acceso a médicos, a lo mejor la atención que reciben no es lo suficientemente en detalle como para darse cuenta y captar complicaciones a tiempo. Solo para darles unas estadísticas, se estima que aproximadamente globalmente, porque esto es un problema no nada más de México, sino un problema global, existen aproximadamente un médico por cada 9,000 mujeres. Y me refiero a un ginecólogo obstetra por cada 9,000 mujeres. Entonces, tener la atención de un médico que pueda pasar más de 15 minutos atendiéndote es realmente un lujo. Pues es una buena área de oportunidad. Estamos hablando de la mujer en la etapa del embarazo y la maternidad. Hay otro dato que me llamó la atención, la muerte fetal. INEGI reporta un 81.4% sí recibió atención prenatal, más del 62% lo tuvo entre 1 y 5 consultas. ¿Qué nos dice eso, lo que comentabas ahorita, sobre la calidad versus la cantidad de atención? O sea, falta más atención de calidad pues para el servicio médico de la mujer, ¿no? Y por más tiempo. Justo aquí en Chihuahua se está promoviendo un programa que se llama Semillitas. Y lo que ellos buscan es la atención durante los primeros, ¿qué serán? Olvidé los números exactos, pero es meses antes de que, bueno, cuando se detecta el embarazo, hasta 2 o 3 años después de que nace el bebé. Porque la cuestión es que la etapa más importante para que un ser humano pueda ser un ser humano normal y sano y que pueda ser productivo y contribuir a la sociedad, son en esta etapa donde se le tiene que dar la alimentación primero, bueno, a la madre o al bebé por medio de la madre, se le puede dar la atención emocional y luego posteriormente revisar cualquier otra complicación. Y claro que en este programa lo interesante de Semillitas lo que hacen es que, y lo lleva, por cierto, el Hospital Infantil, junto con una app que le hizo la ULSA. Entonces, lo que ellos buscan es que en este programa se les da la educación a las futuras madres o a las madres para poder atender esas cuestiones de salud desde antes y después al bebé.
La otra cosa muy interesante que nos platicaba la directora, la doctora encargada del hospital infantil, es que puede tomar hasta 2 o 3 generaciones el poder recuperar a una generación que no tuvo su atención de estas etapas tempranas. Entonces... O sea, se transmite de cierta manera el ADN. Se transmite, claro, porque nomás imagínate, el cerebro, para que pueda pensar bien, necesita estar bien alimentado. Entonces, si ese cerebro no está bien alimentado, ¿cómo esperamos que los niños vayan y resuelvan problemas en las escuelas o incluso problemas sociales o interactivos? Entonces, 1 a 5 visitas al médico no van a ser suficientes. Necesitan ser programas estructurales de cómo atendemos a la madre y al bebé posteriormente. Con herramientas que no necesariamente son las consultas. Con herramientas que no son las consultas, herramientas sociales, herramientas tecnológicas en este caso, y como sociedad arropar a las madres y a sus hijos. Oye, durante años los estudios clínicos se realizaban solamente en los hombres y no fue hasta 1996 que en Estados Unidos se comenzó a exigir la inclusión de las mujeres. ¿Por qué se da esto y cómo afecta ese vacío científico en las decisiones médicas que se toman hoy en las mujeres embarazadas en México? Y yo creo que es un problema sistémico que afecta absolutamente todo en la salud de la mujer y del hombre, porque inicialmente se creía que no se podrían incluir a las mujeres en los estudios clínicos porque es más complejo el cuerpo, porque tiene hormonas, porque cambia, y cuando estás haciendo estudios científicos lo que quieres es el ceteris paribus, o sea, nomás cambias una variable, todas las demás no se pueden cambiar para poder encontrar el resultado. Y la cuestión es que lo que eso desemboca es que entonces precisamente no contabilizas, digamos de cierta manera, lo que pasa en el 50% de la población. Y entonces, ¿qué pasa cuando vas y creas soluciones, productos, medicamentos para el 50% de la población solamente? Es que entonces al otro 50% pues definitivamente no le resuelves, y por eso ha habido muchos casos donde simplemente por cada 10 medicamentos que se sacan del mercado, 8 se sacan porque son fatales o muy dañinos para las mujeres. El caso es de medicamentos, por ejemplo, que les daban la dosis y las mujeres empezaron a tener accidentes porque las dosis eran más altas de lo que su cuerpo podía. Además, diferentes dosis en diferentes ciclos, etapas del ciclo, pues son diferentes. Entonces, la segunda parte es que si tú estás buscando una solución y solo tienes el 50% de los datos, no puedes resolverle tampoco a los hombres. Ahorita no sabemos por qué las mujeres generalmente tenemos más problemas de autoinmunes y los hombres de autismo, porque no sabemos el otro 50%. Y finalmente, si eres una empresa y te gastaste billones de dólares en crear un medicamento y no le sirve al 50% de tu consumidor, lo tiraste a la basura. O me salió más barato hacerlo y estoy haciendo dinero. O estoy haciendo muchísimo menos dinero y pagando probablemente por problemas legales más adelante, pero bueno. El tema, entramos a otro bloque, salud hormonal y ciclo reproductivo de la mujer. Tu empresa Hormony desarrolló pruebas rápidas de saliva para medir hormonas como el cortisol en 10 minutos. La usuaria obtiene resultados de casa y los comparte con su médico. ¿Cuándo podría estar disponible esa tecnología en México y qué barreras habría que vencer? La barrera número 1 es la educación. O sea, que como no se han hecho todos estos estudios, no hablamos de eso, hay mucho tabú, las mujeres no lo hablamos, es que nunca nos habíamos dado cuenta que no le invertíamos tiempo y dinero a estas tecnologías. Y como consecuencia, bueno, pues traemos una brecha de tecnología. Lo súper padre es que la tecnología ahorita está avanzando más rápido y la tecnología que nosotros estamos usando ya ha sido aprobada en deportes profesionales. Entonces ya había hombres y mujeres, pero sobre todo hombres que estaban utilizando esta tecnología. Sin embargo, no era accesible porque pues tenía que mandarse con un dispositivo externo, un laboratorio, etc. Entonces nosotros lo que hicimos es que creamos una app para que tú puedas leer estos tests en tu casa y puedas comprarlo desde cualquier farmacia. Ya lo estamos vendiendo en Asia y el objetivo es poderlo traer a México en los próximos meses. Yo creo que
es la primera barrera, ¿no? La investigación, lo que sabemos, por supuesto, la inversión, nomás para ponerlo en contexto, solamente el 2% del capital de riesgo es destinado a la salud de la mujer. Nada. Entonces, como emprendedora mujer en la salud de la mujer... En otro continente. En otro continente, mis posibilidades de poder estar aquí sentada con ustedes era del 2%. O sea, ya es mucho. Entonces, la idea es que, bueno, más adelante lo platicaremos, pero romper estos porcentajes, crecer estos porcentajes para que más personas lo crean. Y la tercer punto es que tenemos que trabajar más de la mano con autoridades que nos permitan acelerar estos procesos de desarrollo, que ya lo hemos estado haciendo, lo hemos estado platicando a nivel estatal, municipal, pero también federal, de que no solamente mi empresa, pero otras empresas puedan tener esta oportunidad de desarrollar proyectos enfocados en la salud de la mujer en México, para los mexicanos y las mexicanas, pero también para exportar. ¿Por qué no? Si tenemos todos los ingredientes en México. Y el tema ahí de regulatorio es una barrera también. Es una barrera, definitivamente es una barrera, y esta es una de las partes que tenemos que trabajar con las autoridades en conjunto para poder crear los mecanismos. O sea, no hay un camino para que tu producto se pueda vender aquí. Hay un camino, sí, y ya lo estamos pasando, ya estamos en las conversaciones y documentación necesaria, pero la idea es cómo le hacemos para que más, no nada más Harmony, pero que más proyectos puedan pasar ese camino sin tantas barreras. Femtech nació para crear las soluciones tecnológicas, como lo comentaste, enfocadas a salud menstrual, fertilidad, menopausia y más, cerrando la brecha histórica de investigación para las mujeres. ¿En México hablar de salud menstrual sigue siendo tabú? ¿Se habla de esto o ya hay un cambio generacional real? Sí, hay un cambio generacional. Y es bien interesante ver a las dos generaciones, porque ahora estamos a la par, ¿no? Las generaciones de mi mamá, la de nosotros, y a lo mejor la más joven, y si ves la manera en que lo abordan es diferente, incluso en los medios de comunicación, los comerciales ya hasta son más abiertos, ya enseñan hasta el color de la menstruación, que por cierto, la toalla sanitaria no fue hasta hace algunos años que fue probada con sangre de verdad. Entonces imagínense. Pero bueno, la conversación generacional ha cambiado, no es lo suficiente, porque necesitamos que las generaciones que ya lo pasaron eduquen a las generaciones que vienen y que están preguntando. Entonces, si nos preocupan cosas como el embarazo infantil o el embarazo de adolescentes o simplemente la prevención de problemas de cáncer de mama o cervicuterino, es la responsabilidad de las generaciones que ya lo han vivido, poder educar, y bueno, también nosotros como sociedad y como para que estos que están preguntando tengan un mejor caminito. Y desinformación en internet. Y desinformación, exacto. Porque desinformación de todo. Muchísima. En las redes sociales, porque justamente ellos son los digitales que están buscando todo esto, y no todo es cierta, porque hay de todo. Y ChatGPT, claro. Y ChatGPT, ese es otro tema, es otro tema. Imagínate que si no se hicieron estudios clínicos, y entonces, ¿de dónde salen los datos que le dan a ChatGPT para que te contesten preguntas? O se los inventan. Entonces, bueno, yo por eso les digo, por favor, no usen ChatGPT si son mujeres en cuestión de la salud. Eso es muy delicado. Oye, lo que oíamos en el curso, ¿no? Que era misógino el ChatGPT, hablando de lo mismo, ¿no? Que lo hacían hombres, lo elaboraron hombres, entonces no se hablaba nada de mujeres ni de... Claudia, por lo menos. ya suena femenino, ¿ah? Suena femenino. Hay unos más, definitivamente que hay unos más y unos menos. Has comentado tú que por cada dólar invertido en la salud femenina se generan $3 de retorno para la economía. Sin embargo, vemos que pues, los presupuestos en salud reproductiva son muy bajos, ¿no? Son insuficientes. ¿Qué política pública hace falta en nuestro país, por lo menos, para impulsar esto? Yo creo que son dos cosas y la verdad no son tan difíciles. Uno es que hay que sentarnos en la mesa para hablar de esto, y la otra es que tenemos que juntar todas las piezas. O sea, la verdad es que
Este estudio que presentó hace un par de años, o 3 años ya casi, McKinsey en el Foro Económico Mundial, esa era la idea, o sea, poner las estadísticas en la mesa para poder de ahí medir, ¿no? Muy empresarial el asunto. Tenemos estadísticas, tenemos KPIs y luego hacemos un plan. Y el año pasado justamente publicó la segunda parte de ese estudio, donde tienen una serie de pautas de cómo hacer esos cambios sistémicos. Y claro que viene todo desde la parte de educación, la dedicación de fondos, la parte de hablar, comunicación y de hacer que más personas quieran enfocarse en el tema. Yo lo comparo con esto. Hace 20, 30 años que fue el boom de fintech, ¿no? Era una industria hiper regulada y muy amarrada por empresas muy grandes. ¿Qué se hizo? Pues hubo una crisis, entonces 2 o 3 startups salieron, dijeron, nosotros tenemos una solución, y en base a eso pues se creó toda la industria fintech y ahora es una de las más fuertes. Y ahora no hay nomás 3 o 5 grandes monstruos, sino hay muchas. Entonces yo pienso que Femtech está en su era fintech, donde nos estamos dando cuenta la oportunidad es que nosotros podemos acelerar esos 30 años y hacerlo 5. Más rápido. ¿Y tu competencia serían los grandes laboratorios? ¿O no necesariamente? No necesariamente. Comparándolo con lo de fintech, ¿no? Sí, es muy buena pregunta. Si vemos lo de fintech, muchos incluso han absorbido o son ya partners de esas startups. En nuestro caso, lo que nosotros hacemos es, estamos haciendo algo que los laboratorios tienen una limitación y por eso no lo han hecho. Las hormonas específicamente se tienen que medir, y específicamente las de cortisol y testosterona, se tienen que medir a específica hora del día y cierto número de veces. En cuanto te levantas, para poder ver cuando te despertaste cómo estaba, 30 minutos después para ver si arrancó tu cuerpo, tu cortisol, y al final del día para ver si bajó. Entonces, difícilmente un laboratorio lo puede hacer a menos de que te tome la muestra y la mandes. Pero si te tomas la muestra y la mandas, bueno, te va a tardar 3, 4 días, y en Chihuahua específicamente estos estudios generalmente son subrogados, o sea, hay que mandarlos. Y generalmente son en sangre. Entonces, lo que nosotros traemos a la mesa es la facilidad de hacer estos estudios cuando se tienen que hacer, cuando se tienen que hacer, en el método que se tienen que hacer y en la frecuencia que se tiene que hacer. Entonces, somos muy buenos partners para laboratorios, para médicos, para coaches, etc. Otro bloque, prevención y enfermedades de impacto. Fíjate, el cáncer cervicouterino, segundo lugar en incidencia en México, con cerca de 13 casos por cada 100,000 mujeres y una tasa de mortalidad de 9 por cada 100,000 mujeres de 25 a 64 años. ¿Qué está pasando? ¿O qué hay que hacer para bajar esto? El cáncer cervicouterino, la segunda causa de muerte por cáncer, totalmente prevenible. O sea, este es el crimen, es totalmente prevenible. Y si hay manera, yo creo que una parte, bueno, es la educación, la prevención, o sea, hacer estudios. El problema es el acceso a hacer estas pruebas. Y lo padre que está pasando ahorita en Femtech, en esta industria, y de hecho hay empresas mexicanas que lo están haciendo. Hay una empresa que se llama Preventix, que estuvo aquí recientemente con nosotros. Pueden hacer el triaje de hacerte la prueba para ver si tienes alguna posibilidad y con eso dar más certeza para enviarte a que te hagas atención oportuna. Yo creo que aquí la cuestión es esta: sí existe tecnología en México y fuera de México, mucha. Lo que se necesita es igual sentarnos a la mesa para activar todas estas en México, ya sea que las mejoremos en México, que las produzcamos en México, que las exportemos de México y que sobre todo las mexicanas tengan acceso. Hay países donde ya está totalmente erradicado y todo es entre prevención y vacunación, porque ya existe una vacuna muy efectiva para prevención del cáncer. La OMS recomienda precisamente vacunar prioritariamente a las niñas de 9 a 14 años con la vacuna VPH antes de que empiece su vida sexual, como medida central para eliminar el cáncer
Sin embargo, la cobertura en México sigue siendo desigual y me imagino que no es obligatorio tampoco, ¿no? Sí, exacto, y debería ser, y por cierto que también ya se recomienda a los hombres, porque el virus del VIH lo podemos tener hombres y mujeres. De hecho, es altísima la incidencia de tenerlo y la probabilidad de que se convierta en cáncer es muy alta. Entonces, idealmente sí debe ser parte de la vacunación de todos y de todas, para que se erradique, y como digo, ya hay otros países que ya lo han hecho justamente. Entonces, aquí sí no hay como excusa. Es una vacuna, Es pues. como el sarampión. Es como el sarampión. Y ya es lo que nos pasó. Qué terrible, ¿no? Que no tengamos presupuesto ni para esto. No, y lo que no tienes presupuesto, pero aparte te sale caro después. Sí, es Que carísimo. volvemos al 3-1, que en estos casos yo creo que es 10-1. Y lo que La vacuna te cuesta una décima parte de lo que te va a costar atender a la gente que se enferma. Exacto, entonces es un problema social porque le cuesta a esa persona, es un problema familiar porque si esa mujer no es productiva, generalmente, sobre todo donde hay muchas jefas de familia como en Chihuahua, pues ¿quién tiene que cuidar a la familia? Y es un problema de sociopolítico también, porque el gobierno pues le sale, como dices tú, Pepe, más caro. Sí, es un problema de salud. Y esa persona no produce impuestos. Exacto, es salud pública, económica y social. Tema menopausia y la segunda mitad de vida. Las proyecciones de la CONAPO indican que para este año, la esperanza de vida de las mujeres mexicanas alcanzará los 79.2 años, lo que significa que vivirán más tiempo expuestas a los riesgos de la menopausia. Y aún así, la menopausia sigue siendo un tema invisible en México. ¿Qué está pasando aquí? Lo interesante, y aquí empiezo con dos cosas. Uno, las mujeres vivimos 25%, bueno, las mujeres estamos viviendo más que los hombres. Y eso tiene dos cosas interesantes. La cuestión es que estamos viviendo el 25% más en mala salud. Entonces, nos cuesta más caro. Pero también lo interesante es que como vivimos más tiempo y nos cuesta más, también hay una generación creciente donde está recibiendo lo que le llaman la doble herencia. Están recibiendo la herencia de los padres y la herencia de los esposos. ¿Y por qué lo menciono? Yo sé que es muy tétrico, pero lo menciono porque esta es una generación o un consumidor desatendido que tiene la capacidad, de cierta manera, de invertir en su salud. Los que sí tienen. Ahora, los que a lo mejor, que es la mayoría, no tienen acceso a la salud. Solo quiero que entendamos que estamos hablando del 25 al 30% de la vida de la mujer, que nunca ha sido estudiada, que no es atendida, que nosotras mismas ni siquiera lo hablamos porque nadie nos educó, y que pasamos por un montón de cambios que no tenemos el vocabulario para compartírselo a nuestras familias, para poder resolverlo. Y esto a nivel global se considera que son 150,000 millones de dólares anuales en pérdidas por productividad, porque se salen de trabajar, porque no pagan impuestos, porque ya no están trabajando, porque ya no pueden ser productivas, etc. Y lo interesante es que, bueno, sí, pues lo principal es que atendamos, esto no se atiende cuando ya están en la menopausia, se atiende antes de la menopausia. Entonces, de los 30 a los 45, 50 años es la perimenopausia más o menos estimada. La menopausia es un día en la vida de la mujer nada más, y la posmenopausia es todo después. Estos 7-15 años antes de ese día, si nosotros atendemos su salud hormonal, nos aseguramos que esas hormonas, que por cierto son hermosas y tenemos más de 30, se encarguen de que todos los procesos biológicos, nuestro corazón, nuestro cerebro, nuestro estómago, nuestros huesos, tiroides, estén saludables, y que más adelante podamos prevenir cosas tan graves como la osteoporosis, que es yo creo el 70% de los casos que vemos ahora, que cuando ya hay osteoporosis, ya hay quebraduras, bueno, pues ya esa persona ya volver a ser productiva es más complicado. Hay un problema aquí en México, diabetes y hipertensión en las mujeres, y que se disparan precisamente en la posmenopausia. ¿Cómo ayudan las hormonas a
prevenir diabetes y hipertensión y cómo afecta la salud de la mujer, precisamente en su etapa final, ¿no? Y a través en su larga etapa final. y de todos los humanos. O sea, este Sí. es un tema que a todos nos ayuda. Tenemos aproximadamente como entre 30 y 40 hormonas. Por cierto, la vitamina D es una hormona y todas trabajan así como en sintonía, como una orquesta. Si una de esas hormonas se sale de control, todas las demás Se empiezan a enojarse. Y, por ejemplo, la tiroides es un buen ejemplo porque entonces ya empieza a haber necesidad de atender varios otros sistemas de nuestro cuerpo. La cuestión es que muchas veces cuando vemos a personas con problemas de diabetes o a lo mejor con alguien que tenga problemas de peso, lo primero que les decimos es, come bien, haz ejercicio, etc. Muchas veces no es así de sencillo. Hay que tener una atención sistemática porque no puede ser a lo mejor la alimentación o no nada más es el ejercicio o a lo mejor hay otras comorbilidades. Y lo padre de la tecnología, ya hay programas muy reconocidos que que utilizan la tecnología para ayudarnos a atender todo esto. Por ejemplo, mi director de tecnología, él anteriormente trabajó con Kaiser Permanente y la Universidad de Nebraska creando una aplicación enfocada en atender la diabetes. La mayoría eran mujeres y la mayoría eran exactamente de esta población. Y sus tops para decidir cómo tomar acción o seguir los programas no era porque mi doctor me dijo, de hecho ese era como el tercero de abajo para arriba. Era 1, me quiero ver mejor y sentir mejor. 2, quiero ser más productiva para mi familia. Y muy similar para los hombres, por cierto. Estamos ya casi llegando al final del programa. Mayra, el tema, hay 32 millones de personas en México con más de 50 años, 52.8 son mujeres, 43.8 son hombres, pero la mayoría las mujeres realizan labores de cuidado. Uh-huh. ¿Quién cuida a la mujer que nos cuida a todos? Otra mujer. Otra mujer. Y también hay muchos hombres. La verdad es que en mi experiencia hay muchos hombres comprometidos. La cuestión es que necesitamos darles las herramientas y la educación para que sepamos qué se necesita. Y no tienen que ser cosas muy caras. La prevención es muy barata. Lo caro es atender cuando ya hay problemas de salud más grandes. Entonces, yo creo que el apoyar proyectos enfocados en la salud de la mujer, el incentivar que más universidades tengan proyectos, el apoyar a emprendedores en esta área, hace que podamos tener más hombres y mujeres cuidando a hombres y mujeres a ser saludables. ¿Qué se necesita para que el mercado FemTech en México sea más dinámico? Que mujeres en lugares distantes y de difícil acceso, en Chiapas, en Chihuahua, mismo aquí en la sierra, puedan tener acceso a tecnologías de conservación de su salud. Espacios como este, que nos permitan traerlo y ponerlo en la mesa. Necesitamos muchos espacios para hablarlo y necesitamos personas que quieran ser parte de la misión con diferentes áreas. O sea, necesitamos contadores, abogados, tecnólogos, por supuesto, doctores, o sea, eso ni se diga, científicos, pero no tienes que ser científico y doctor para ser parte de un proyecto. Mercadólogos, expertos en... ¿Y fondos de inversión? Fondos de inversión, por supuesto. Y no tienen que ser nada más fondos de inversión. Puede haber ángeles inversionistas que quieran invertir en proyectos. La verdad es que hay muy pocos fondos de inversión enfocados en la salud de la mujer. La competencia es mucha, pero además las tesis son muy específicas y muy restrictivas. Entonces, muchos buscan que ya estén muy avanzados, pero la verdad es que la mayoría de los proyectos no llegan ni siquiera a esa fase de... ¿Y para un inversionista es fácil medir su riesgo financieramente? Sí hay maneras de medirlo, pero es muy diferente a decir voy a invertir en Uber o en Airbnb cuando empezó o en Facebook, porque estos proyectos generalmente no son de 5 años, de 4 años, son proyectos de 10 años por todo el proceso regulatorio y de investigación. Y necesitamos asegurarnos que la tecnología sea relevante, que esté bien validada desde el principio,
regulatoriamente, o sea, que estén haciendo los checklists, y también que el emprendedor o la emprendedora tenga el apoyo para que llegue, porque pues muchas se bajan porque está bien difícil, ¿no? La situación. Y largo. Entonces, no solamente fondos de inversión, pueden ser mentores, mentoras, colaboradores, empresarios, pueden ser hospitales, doctores que quieran ser parte de un proyecto de investigación o ya sea en tiempo o por supuesto, o sea, los recursos pueden ser en especie, tiempo y en efectivo. ¿Con qué te quedas, José? No, pues es muy... Oye, yo conozco a 2 viudas que son mis amigas que rejuvenecieron. Esa hormona, ¿cómo se llama? Es que recibieron la segunda herencia. A lo mejor y sí, ¿eh? Perdón. No, el tema de la salud de la mujer es muy, muy complejo, mucho más complejo que el hombre, ¿verdad? Pues es el otro 50%, bueno, 52% de la ecuación y pues muy interesante y no, felicidades por meterse en esta área de negocios tan complicada, ¿no? Muchas gracias. Mayra Hurtado, estamos llegando al final del programa. ¿Algún mensaje final, sobre todo a las mujeres y a la sociedad, emprendedoras y a la sociedad? Yo creo que les diría que sus experiencias pueden ser convertidas en herramientas que pueden ayudar a otras mujeres. Muchas veces nuestra propia experiencia puede ser muy, muy buena manera de hacer una empresa sustentable. Simplemente es acercarnos y buscarle y no desistir. Yo sé que eso es lo más difícil, el no desistir, pero hay mucha gente que quiere apoyar y hablen, salgan, platíquenlo. Estamos a la orden y muchas gracias por el espacio. Esto significa mucho para nosotros. No, hay que darle seguimiento al tema, ¿no? Sí. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana.